Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Mi nombre es Cristóbal León Campos, soy integrante de la Red Literaria del Sureste, México, Nuestra América, y quiero compartir con ustedes brevemente una reflexión en torno a este día tan importante de nuestra historia nacional en México y en torno a un movimiento que ha sido tan importante a lo largo de ya de 5 décadas como lo fue el movimiento del 68 en gran parte del mundo. Hoy, como se sabe, 2 de octubre, se cumple 52 años de la masacre acontecida en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en Tlatelolco, a mandos del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, quien era su secretario, quien después sería presidente de México y continuaría ejerciendo la represión. Como se sabe, la matanza pues fue no solamente un hecho atroz, sino significó en muchos sentidos un parteaguas para que el movimiento que desde julio de ese mismo año había comenzado en México, dando continuidad a esa ola de rebeldía y de agitación y movilización que a lo largo del mundo se recorría, pues bueno, comenzara un declive hasta su conclusión, ¿no? Su conclusión en términos de la movilización, pero desde luego, como hemos dicho, la repercusión del 68 sigue todavía estando pendiente en muchos sentidos de su análisis y de su comprensión. Autores como Immanuel Ballenster, Fernán Braudel, Carlos Aguirre Rojas han planteado que ese movimiento fue una gran revolución cultural que rompió muchos esquemas, no solo al interior de la sociedad, particularmente mexicana, y de las sociedades estadounidenses, en Argentina, en Checoslovaquia, en el Mayo francés, en Francia, sino que también estructuras dentro de la propia izquierda generando nuevos movimientos, ¿no? Análisis muy importantes que debemos de conocer. Particularmente México, un personaje que creo que es de suma importancia continuar hablando de él, puesto que se ha escrito mucho, pero creo que sigue faltando puntualizar algunos aspectos, ¿no? Prefiero desde luego a José Revueltas, un militante comunista que siempre lo fue. Algunas biografías publicadas en los últimos años plantean como que un cierto quebranto en la ideología comunista de Revueltas al final de sus años, y no, en realidad no es así. Revueltas fue autocrítico permanente. Desde luego cuestionó cosas del propio comunismo, del partido. Se sabe que entró y salió en diferentes momentos, fundó otras organizaciones revolucionarias, pero sin embargo nunca claudicó en sus convicciones marxistas, que están claramente plasmadas a lo largo de su obra y hasta el fin de su vida en 1976, ¿no? Bueno, Revueltas se integró al movimiento estudiantil de manera decidida e inmediata. Incluso el primer texto que escribe se llama Prohibido prohibir la revolución. Es una carta que dirige a los estudiantes proletarios, al movimiento francés de ese glorioso mayo, pues no solamente celebrando pues las revueltas que están sucediendo, sino visorando ciertos aspectos que él consideraba revolucionarios en el movimiento, y además alertando de algo que hoy todavía sigue siendo una sombra sobre nuestras sociedades, como una posible guerra mundial, ¿no? De ahí Revueltas va a desarrollar una obra muy compleja, muy vasta, de escritos, panfletos, cartas, diarios, reflexiones, artículos que se han compilado en su mayoría en este libro que se llama México 68, Juventud y Revolución, que publicó originalmente la editorial Era en 1978, con la compilación que hace su hija Andrea, hija de José Revueltas, y bueno, que nos permite hoy conocer gran parte de ese pensamiento, gran parte del análisis que realiza del movimiento, sus aportaciones ideológicas, como por ejemplo conceptos como van a ser la autogestión académica, la universidad crítica, propuestas sobre la necesidad de reforma educativa, proyecciones o planteamientos sobre la dirección del movimiento, sobre los caminos que habría de recorrer. Desde luego los textos van desde principios del movimiento del 68, ya decimos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Revueltas nunca dejé de escribir, estando preso a partir del 15 de noviembre de ese año en Lecumberri hasta mayo de 1971, sigue escribiendo, escribe cartas a los presos políticos, sigue escribiendo reflexiones sobre las repercusiones del movimiento, sobre los errores, sobre los logros,
Bueno, es una obra sumamente vasta y creo que es justo recordarla hoy, como es justo seguir hablando del 68, de Tlatelolco, de esa repercusión importante, como seguir exigiendo justicia. Hoy en México se habla de juicios a los expresidentes, creo que también hay que hacer una reivindicación histórica a todo el pueblo mexicano con un juicio a los expresidentes que fueron parte de esta gran represión, como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ¿no? Desde luego la obra literaria de Revueltas es vasta y muy conocida. Su novela, una de las más famosas, El Apando, la escribe en Lecumberri, siendo preso a partir de este movimiento, en donde nuevamente regresa al tema carcelario, al tema de la podredumbre moral, social que presenta la sociedad mexicana o las sociedades capitalistas en general, ¿no? Creo que es un buen día no solamente para hacer memoria, para hacer conciencia, para seguir firmes del lado de los oprimidos, del proletariado, del campesinado, del estudiante, de los sectores populares, de todos quienes hacemos la riqueza de este país, quienes mantenemos a este país, a pesar de que somos despojados todos los días de esa misma producción que realizamos, ¿no? Es un buen día para recordar a José Revueltas, para tenerlo presente, para leerlo, no solo su obra literaria, sino su pensamiento político, que por muchas razones no está presente en las universidades. Si bien se estudia alguna de sus novelas, no se lee la vasta obra política que Revueltas construyó y bueno, llevó a cabo a lo largo de su vida. Esta es la invitación de hoy, acercarnos a José Revueltas, recordar el 68, valorarlo, estudiarlo, profundizar en el análisis de él, desde luego exigir justicia para aquella matanza o para la matanza, para las víctimas de la matanza del 2 de octubre y bueno, continuar hasta que la justicia se siente entre nosotros, como bien dijera Rosario Castellanos.